Y ahora sí, y ya lo tengo en mis manos, esta es la última novela, esperadísima novela de Liliana Hecker, Noticias sobre el iceberg. Y después de haber abierto la Feria del Libro está con nosotros. Lili, bienvenida, te voy a dar un beso. Maxi, siempre es una alegría estar con vos en este programa. Una alegría para nosotros, que hasta nuestro director también te quiere, todos aquí te quieren mucho. Pero sí, Carcavalo. Sí. Acabo de charlar con él, hay toda una historia con su abuelo. Bueno, ya la contaremos en algún ¿Cómo capítulo. no? Bueno, este es Noticias sobre el iceberg, este libro desde los 90 que Liliana Hecker, yo estoy equivocado, no publica una novela. Desde el 96. Seis. En el 96 publiqué, salió la primera edición de El fin de la historia. El fin de la historia. Y desde claro. entonces, novela no. Exactamente. Cuentos, reediciones y demás, cuentos sí. Cuentos. También, bueno, el libro sobre la escritura, ¿no? Claro, la trastienda de la escritura también. Que te tuvimos aquí charlando. Y en este caso, uno dice siempre la literatura tiene algo de autobiográfico. En este caso está Greta, esta protagonista que hace mucho no publica, que no da entrevistas, que está en un silencio, recibe a dos jóvenes, piensa que es uno, pero viene con una amiga que le vienen a desordenar algo más que la casa, ¿no es cierto? Así Contemos un poquito de inicio para romper el iceberg, el hielo de la conversación. Vamos a romper un poco el iceberg. Sí, yo estoy de acuerdo y sí, cuando lean la novela van a saber que no la considero tan rígida como se ve. No, no lo es. Bueno, en realidad el origen es una imagen que me fijé bien en los diarios, ocurre más o menos en el 2013, que es una mujer que en ese momento yo le había asignado 70 años, que era la edad que yo tenía en ese momento, y que está tratando de hacerla vertical. Mientras en ese momento suena el teléfono y escucha en el contestador a un chico que le quiere hacer una entrevista. Esa imagen fue simplemente, yo sabía que ahí debía haber una novela, pero de verdad lo único que escribí, y eso sí lo escribí, fue la escena de esta mujer tratando de hacer la vertical. La vertical. Es increíble. Bueno, uno puede pensar en Rosas haciendo flexiones de brazos en La Liebre, la novela de Aira, ¿no es cierto? Uno ahí se da cuenta de lo que es el don, ¿no? Porque pensemos un minuto, los que no somos novelistas, cómo de una imagen así puede estar el hilo, ¿no?, de toda una novela. Porque hay una punta y vos empezás a tirar y está la literatura. ¿Así funciona? No es tan lindo, tan fácil como vos lo contás, pero yo sí sabía que en esa imagen y en el llamado, de ahí se podía desprender una historia. Hay dos razones, no es irracional. Yo soy pese a ser muy loca en cierta zona y muy caótica, tengo una zona bastante racional. Y entonces me interesa mucho después racionalizar esos procesos de locura o de ocurrencia. Sí. En ese personaje, esa actitud de una mujer de 70, que después en la novela va a tener 77, cuando la escribo creció, conmigo un poco menos porque ella nació 3 años después, después. 3 años después, en esa actitud hay algo que a mí me importaba mucho decir y que en realidad yo ya dije, empecé a decir, creo, con mi cuento Los que vieron la zarza, que escribí cuando tenía 20 años, eso de proponerse algo que está por encima de las posibilidades. Claro. Eso sin duda tiene que ver con algo que debe ser muy mío. Sí. No me cabe ninguna duda de que eso está. Yo sabía que ahí había un personaje y sabía también que en el llamado del joven para hacer una entrevista estaba la posibilidad de que esa mujer empezara a remover su propia historia. Ahora, no tenía ni lo que era esa historia, no sabía ni siquiera a qué se iba a dedicar esa mujer, no sabía nada, pero sabía que ahí estaba la punta de una novela. Pero en realidad, recién en el comienzo, un poquito antes de que empezara la pandemia, yo había terminado hacía poquito la trastienda de la escritura, y el día algo quiero escribir. Pasé por varios cuentos, estuve removiendo un poco mis diarios de la época. Ajá. Y exactamente el 25 de febrero dije, no, vuelvo a Greta. Fue una decisión, no una decisión de escribir, porque tardé un poco más en empezar a escribir eso que de pronto decidí, sí, ahora llegó el momento. Qué bárbaro. Cuando yo leía la novela, y esto es una introducción para la pregunta, en un momento
hay digresiones de ella dialogando con ella misma, ¿no? Y pensaba, esperando a ver qué pasaba con esta trama, que uno está inquieto, qué pasa con estos jóvenes, esta escritora, y pensaba, qué impresionante cómo los grandes escritores hacen literatura sobre lo que uno cree puede ser lo imposible. Y es una literatura que está totalmente viva. Y decía, tengo que preguntarle a Hecker, ¿qué es la literatura? ¿Cómo definís qué es literatura? Yo puedo definirla en esos libros que a mí me marcaron, ¿no? Es decir, hablamos de literatura de ficción, por supuesto, y yo creo que esas ficciones a mí me marcaron desde que tenía 6 años y medio, creo, y leí la primera novela que se llamaba Las niñitas modelo, una novela de la Condesa de Segur, que agarré al azar, era un libro de los de mi hermana. Yo me hundí, me sumergí en ese mundo, Francia, siglo XIX, un mundo que aparentemente no tenía nada que ver con el mío, y ahí empezó a aparecer eso que realmente es la ficción, esa posibilidad de que los mundos de uno se amplíen hasta el infinito, que los conflictos se amplíen hasta el infinito, porque después uno se vincula con el misterio, con el crimen, con el amor, con, digamos, con mundos muy lejanos a los de uno, con épocas muy diferentes o muy anteriores a lo de uno, y el mundo de verdad se amplía infinitamente. Claro. Eso es lo que me hizo a mí la literatura de ficción, esa actividad que empecé a los 6 años y que sigue totalmente viva en mí, porque siempre descubro algo nuevo, posibilidades nuevas. Entonces, eso es lo que encuentro en los libros de los escritores, siempre son los otros, no los que uno lee. Ahora, en mí, bueno, es una aventura mucho más incierta, ¿no? Es decir, yo no me leo a mí. Es decir, yo invento a partir de algo, creo a partir de, estoy creando a partir de algo que sin duda tiene que ver, en mayor o en menor grado, con algo mío. Pero por eso el acto de leer ficción es muy distinto del acto de escribir ficción. Absolutamente. Quiero triangular la novela, tu discurso de la feria y lo que pasa en la Argentina respecto de esta mujer que está en silencio, que no rompe ese hielo, ese iceberg de silencio, ¿no es cierto? Hasta que esto pasa, ¿no? Sí. Y después verán ustedes, lectores, qué es lo que no sucede. Deschavemos el final. No, eso nunca. Pero digo, también estamos en un tiempo en el cual, hablando con artistas aquí en el programa, pasa mucho de que hay un temor a la hora de hablar, de opinar, de lo que política, social, cultural. ¿Cómo lees este tiempo como escritora? Fíjate vos que justamente es algo de lo que traté en la feria, ¿no? Sí. Creo, es decir, marco justamente que la época en la que yo me empecé a formar, que fueron los 60, en esa época los intelectuales tenían mucho peso, ¿no? Si Jean-Paul Sartre en París decía, ante un chico que se muere de hambre, la náusea no tiene peso, acá en los cafés de la calle Corrientes, por donde circulábamos, era como la presentación de un libro, la calle Corrientes, te encontrabas con amigos, escritores, actores, estábamos todos ahí y discutíamos apasionadamente esas palabras de Sartre. Ese peso que tuvieron los intelectuales en los 60 se perdió. Yo creo, y es una de las cosas que sostuve justamente en lo que dije en la feria, que ante ciertas instancias de mucho peso, ¿no? En que justamente se cuestiona por decir una palabra amable, ¿no? Pero que se ataca, digamos, la cultura, los intelectuales de todo el amplio registro, no hablo solo de los escritores, ¿no? Digo, la gente de teatro, la gente de cine, los científicos, los economistas, los juristas, es decir, cada uno en su especialidad, ¿no? Siente necesidad de estar presente, siente necesidad de actuar cada vez más. Es decir, creo que en una época como la nuestra, en que está tan, digamos, como devastado por parte de
del poder, ¿no? Sí, del poder. El rol de los intelectuales estamos motivados a salir al ruedo. Total. Ahora, yendo a esa época, Lili, pienso en vos, en Abelardo, en Silvia Iparraguirre, en personas que son y han sido tan importantes y que también se han enfrentado. El otro día en un documental que se estrenó en el Bafisi de Abelardo veía también otra vez su coraje. Y pensaba, yo imagino que vos y Silvia, que son quienes están vivas, ¿no? En tu caso, no habrás imaginado nunca, después de tanta dictadura, que vuelva un autoritarismo, ¿no? La verdad, esta época, esto que está pasando ahora, creo que ni las imaginerías más febriles lo podían imaginar. Lo que está pasando ahora es muy extraño. Sí, de alguna manera, mira, hace poco, creo que fue en una entrevista que me hicieron Silvia Schuher y Vicente Muleiro por radio, yo dije, y también lo dije en una nota que publiqué, que ojo, yo creo que el nunca más tuvo una fuerza enorme y seguramente no volverá una dictadura militar como la que conocimos, pero que hay modos distintos que tiene el poder de intentar por lo menos crear dictaduras. Es decir, lo que estamos viviendo en este momento es una nueva forma de algo que desconocíamos, ¿no? Estamos ante una situación nueva y tenemos que analizar justamente esa nueva situación y ver los caminos nuevos por los cuales salimos de ahí. No, creo que no vale, trasplantar roles que vimos con naturalidad y que manejamos con naturalidad en otra época. Estamos ante una instancia nueva realmente. Pero bueno, sí, en nuestro país, que tiene cosas maravillosas, sin duda, y sobre todo una enorme creatividad, Sí. No creo que siempre estamos preparados a que pase algo Como que vivimos grave en de alerta, decís vos. Sí, yo creo que sí. Claro. Es lo mejor que podemos hacer, Claro, vivir claro. alerta. Y además también, bueno, venimos de una semana muy fuerte, donde pasó esta marcha que después del Mundial ha sido lo más impresionante que se vio, ¿no? Obviamente con razones no de festejo, naturalmente, pero también hay dentro de lo que estamos viviendo una potencia de la esperanza. Da la sensación, no sé si viste esto. Esa esperanza a mí me constituye, tal Sí. vez sea un error de mi constitución, pero sí, creo que siempre hay una esperanza, que siempre hay una salida que no es mágica, que depende de nosotros. Yo no creo en las salidas mágicas, ¿no? A mí las fuerzas del cielo hasta ahora no me permitieron avanzar, pero ciertas decisiones que yo tomo y que otros a mi alrededor toman, sí, a veces consiguen cambiar ciertas instancias de la historia. Bueno, yo creo en particular, y yo eso lo dije, en el fin de la historia. Sí. Es decir, los de mi época, es decir, tenemos una esperanza a la que no podemos renunciar. Tal vez se transforma a veces en doloroso tener en situaciones muy difíciles la esperanza de que algo podemos cambiar. Qué lindo. Y qué lindo escucharlo de tu palabra con tu historia también, ¿no? Y con tu coherencia. Una palabra que no es tan frecuente ver encarnada. Hablando de fuerzas, también quiero hablar de las fuerzas de la literatura, para hablar de las fuerzas Sí. que valen la pena, en el sentido de lo que hoy está generando y pasa en los teatros, pese a la crisis económica, que la gente se vuelve a tomar de esos lugares, incluso con a veces dificultades de pagar las entradas, etcétera. Lo mismo pasa con los libros, que hay que decir, no están accesibles. Por supuesto. Y sería importante que las editoriales esto lo revean. Hecha la digresión, digo, también es un espacio donde hoy revalidamos lo que es la cultura, ¿no? Sí, yo creo que nunca dejó de tener peso entre nosotros. Y justamente es una de las cuestiones de las que hablé el otro día. La convocatoria que tiene acá la Feria del Libro. Sí. Yo estuve en la Feria de Guadalajara, que es importantísima, con, digamos, libros maravillosos. Uno se encuentra con grandes celebridades, hay actos culturales, pero no hay gente. Ah, mirá. Al público, es decir, muy
poca gente va. Claro. No estuve en Frankfurt, pero también me contaron que pasa lo mismo. Mirá que es muy importante la Feria de Frankfurt. Yo estuve, salvo una vez que estaba en la Universidad de Virginia, estuve todos los años en la Feria del Libro y siempre me impresionó la enorme convocatoria. A la gente le importa la feria. A lo mejor hay gente que no es lectora habitual, que va y compra un libro. Ese libro lo compra en la feria. Es un lugar importante. Y eso también nos marca, eso marca nuestra mejor expresión, ¿no? Total, y ver a los autores, conocer, ¿no? Importa, conocer el importa. encuentro de los autores con sus públicos, ¿no? Sí, que sí. poder, porque también hay una cosa de los lectores que es poder acercarse, a veces con timidez, porque cuando uno admira mucho, a veces aparece esa emoción, eso que te mejoró la vida, que es un libro, ¿no? Bueno, vos lo conocés como formadora de cuadros de escritores. Sí, bueno, es otra cosa importante. Acá la creatividad y el talento, es decir, siguen vigentes. Es decir, hay cada vez nuevos y nuevas narradoras excepcionales. Recién hablabas vos de Alejandra Camilla, es una maravilla. Y como ella, se puede nombrar muchísimos escritores que van apareciendo, todavía escritores nuevos que ahora aparecen. Entonces acá hay una enorme creatividad. Supongo que no nos falta nunca tema, ¿no? Nunca nos falta. Pero pasa en el teatro. El movimiento teatral que hay acá en Argentina es único. Y el cine. Total. Realmente, este es un país que tiene una gran creatividad. Los humoristas nuestros son excepcionales. Y el sentido del humor popular. Vos vas a otros países, ¿no? Y por ahí incluso nosotros manejamos muy bien el doble sentido. Decís algo y no te entienden del todo. Claro. Acá eso, pero lo maneja cualquiera, ¿no? Se vio en la marcha, con los carteles y todo. Bueno, los carteles, viste, que los señalé, porque realmente la sabiduría y la inteligencia que había en esos carteles, a mí me maravilló. Era como para hacer realmente una antología de las leyendas que había en esos carteles, ¿no? Era una descripción de la realidad. De la realidad. Bueno, es que la palabra tiene esa potencia. Bueno, y la palabra está presente en esta maravilla de novela, este reencuentro con la novela de Liliana Hecker, que siempre es un honor tenerla en el programa. Gracias, Lili. Muchísimas gracias a vos, Maxi. Siempre es un placer charlar con vos. Bueno, muchas gracias. Y además, seguidora de IP Noticias desde el primer momento, así que tenemos un público calificado. Hay que tener la vara a la altura, muchachos. Bueno, la próxima semana...